Vamos a comenzar con la clasificación de los números reales. Los números reales son el conjunto de números racionales e irracionales. A su vez, los números racionales son el conjunto de números enteros y fraccionarios. Y también los números enteros son el conjunto de números naturales o enteros positivos y los enteros negativos. ¿Por qué le llamamos números naturales a los enteros positivos? Porque son los números con los que podemos contar y son los que usamos de forma natural en nuestro día a día. Por ejemplo, 0 frutas, 1 avión, 2 coches, 3 pelotas, 4 manzanas, 5 peras, etc. Y los primeros dígitos son los que forman todos los demás números. A partir del 9 podemos combinar el 1 y el 0 para formar el 10, 2 unos para el 11, 1 y 2 para el 12 y así sucesivamente. Otra particularidad de los números naturales es que todos pueden expresarse como si fueran números fraccionarios, ya que las fracciones expresan una división. Por ejemplo, 12 tercios. Está expresando que debemos dividir 12 entre 3. La respuesta a eso sería 4. Otra forma de expresar los números naturales como números fraccionarios es utilizando el 1 como denominador, ya que 2 entre 1 siempre nos va a dar igual a 2. 8 entre 1 siempre nos va a dar igual a 8. Porque si tuviéramos 2 pelotas y las queremos dividir entre una persona, a esa persona le tocarían las 2 pelotas. O si tuviésemos 8 pesos y los queremos dividir entre una persona, a esa persona indudablemente le tocarían los 8 pesos. Ahora vamos a ver la clasificación de los números enteros negativos, cuya existencia da lugar a la primera operación aritmética, la suma o resta. ¿Por qué digo suma o resta y no suma y resta? Porque vamos a ver que esencialmente la suma y la resta son la misma operación. Por ejemplo, 3 más 4. Nos tendríamos que ubicar en el 3 y movernos hacia la derecha 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y por supuesto todos sabemos que eso nos daría igual a un 7 positivo. Por el contrario, si lo que queremos es restar, nos ubicamos en el 3 y nos movemos hacia la izquierda 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, 3 menos 4 sería igual a menos 1. 3 menos 4 es esencialmente lo mismo que sumar un número negativo. El signo en realidad nos dice en qué dirección nos vamos a mover. Si es positivo nos movemos a la derecha y si es negativo nos movemos a la izquierda. 3 más menos 4, por simplicidad, ya lo escribimos como 3 menos 4. Y como puedes ver, una resta es lo mismo que sumar un número negativo. Ahora vamos a hacer menos 3 menos 4. Es decir, que a menos 3 le vamos a sumar un número negativo. Por lo tanto, nos ubicamos en el 3 y nos movemos hacia la izquierda 4 lugares. 1, 2, 3, 4. La respuesta sería un 7 negativo. Por el contrario, menos 3 más 4, nos movemos hacia la derecha y la respuesta sería un 1 positivo. Muchas veces ocurre que los alumnos se equivocan, ponen menos 1 en lugar de 1 y luego me dicen: profe, es solamente un signo. Pero como puedes ver, hay mucha diferencia entre un 1 positivo y un 1 negativo. De hecho, hay 2 lugares de diferencia. Si yo estoy en menos 1 y quiero llegar a más 1, le tengo que sumar 2. Y viceversa, si estoy en el 1 positivo y quiero moverme 2 lugares hacia la izquierda, tendría que restar 2. Y es por eso que cuando un alumno se confunde, se la tenemos que poner mal. Otra particularidad que quizás te diste cuenta es que en matemáticas a los números positivos no les ponemos un signo más cuando van al inicio.
solamente cuando van de segundo o de tercero o en otra posición que no sea la primera. ¿Por qué? Es simplemente por costumbre. En álgebra y en matemáticas no nos gusta escribir el signo más al inicio. Recuerda que las matemáticas es como aprender un lenguaje, como aprender inglés o francés o chino o japonés, y estas son sus reglas gramaticales. Quizás te has dado cuenta de que estoy dejando de lado las raíces. Esto lo vamos a tocar más a fondo en otro video. Vamos a hablar de los números fraccionarios. Es simplemente una división que no dé como resultado un número entero. Por ejemplo, 5 entre 3. Si hacemos la división, vamos a ver que esto daría igual a 1, nos quedan 2, bajamos un 0, y aquí tendremos que agregar un 6, queda otro 2, bajamos otro 0, y así sucesivamente, 1.66666. A esto le llamamos fracción impropia, porque el resultado es mayor que 1. ¿Cómo podemos escribir 5 tercios en forma de fracción propia? Simplemente volteándolo. 3 quintos o 3 dividido entre 5. Para resolver esto agregamos un 0 y 5 por 6 sería 30. Este resultado es menor que 1 y a esto le llamamos fracción propia. Nota importante, habrás notado que escribí 0.6 y no 0,6. Esto es porque en México acostumbramos usar el punto decimal. Hay varios países en Latinoamérica donde se enseña como una coma. Trataré de hacer estas aclaraciones cada vez que pueda para que no te confundas. Ahora hablemos de los números irracionales. En general, los números irracionales resultan de aplicar la raíz cuadrada a los números primos, que son el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, etc. ¿Por qué se les llaman números primos? Porque solamente pueden dividirse entre sí mismos y el 1 o la unidad. En cambio, el 4 no sería un número primo porque puede dividirse entre 4, entre 2 y entre 1. Otra forma de hallar los números primos y no primos es utilizando la multiplicación. Por ejemplo, 3 por 2 es igual a 6 y también 1 por 6 es igual a 6. 6 no es un número primo, ya que tiene 1, 2, 3, 4 factores o 4 números cuya combinación nos da 6. En cambio, para obtener 7 no existe otra combinación de números que puedan dar 7. Otra peculiaridad que puedes notar es que el 6 es producto de dos números primos, el 2 y el 3. Y en general, cualquier número que no sea primo tiene factores primos. Por ejemplo, el 12 no es un número primo, pero podemos obtenerlo multiplicando 3 por 2 por 2. Cualquier número no primo se puede obtener combinando o factorizando números primos. Esta propiedad es muy importante en matemáticas, ya que da lugar al mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ahora veamos unos números irracionales que son especiales. Estos son pi, el número e de Euler y el número áureo o número divino. Pi es un número irracional porque los decimales no tienen un patrón que se repita, como el ejemplo que vimos de 5 entre 3, que nos daba 1,66666. El número e de Euler se utiliza mucho en precálculo y en cálculo, y al igual que pi no tiene un patrón repetido en sus decimales. El número áureo surgió del estudio de la naturaleza, proporciones que hay en el crecimiento de las flores, del caparazón de los caracoles, y resulta de sacar la proporción del crecimiento de estos. Por ejemplo, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 2, 5 a 3, 8 a 5 y así sucesivamente. Se llega a un número con decimales cuyo patrón no se va a repetir. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta particularidad del número pi, e de Euler y el número áureo. Si este video te pareció útil, no olvides compartirlo, suscribirte y regalarme un like. Hasta luego.